En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Un abrazo muy muy grande a todas las amigas de acá de Chile, de fuera de Chile. Espero que estén excelentes. Qué bueno que sigan escuchando nuestro gran programa Conversando Positivo. También estamos como siempre en el sitio web conversandopositivo.cl y están todos los programas anteriores. Bueno, él desde su temprana participación en el periódico Noroeste, en la década de los 80, hasta la creación del programa de televisión La Belleza Nueva. Después hay un hilo conductor de él en sus más diversos proyectos comunicacionales y literarios, el de tensionar a la palabra poética hacia el mundo. En todos sus proyectos colectivos y personales, radiales, palpita una fe en el poder de la palabra, a pesar de la gran crisis terminal que Cristian transmite sobre lo que hoy y muchísimas personas transmiten lo que está sucediendo en Occidente y especialmente también en Chile. Columnista en el diario El Mercurio, autor de los libros Las Noticias, que siempre serán noticias, Crónicas Poéticas, Aún no ha sido todo dicho, Antología Columnas, La Palabra del Chamán, En el Fin del Mundo, editor y luego director del Noroeste, periódico Matriz Poética. También ha sido director y creador del periódico El Corazón, director creativo del proyecto radial El Desembarco Los Ángeles, creador y conductor de La Belleza Nueva, programa de radio también El Desierto Florece, profesor en distintos colegios, universidades y por más de 15 años en el taller privado Viaje a la Palabra. Actualmente es director editorial de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, gran comunicador, todos ustedes lo conocen, así que aquí estamos con Cristian Barken. Hola Cristian, gracias por estar con nosotros. Hola Edgardo, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí en este espacio tan grato de conversación en este oasis. No, gracias a ti, pues, muchas gracias con tu tiempo que andas siempre corriendo, ¿no? Sí, siendo contradictorio con todo lo que trato de decir a través de mi escrito y de la radio, pero tratando de abrir unos bolsones de tiempo a veces en medio de tanto vértigo. Es necesario, ¿no? O sea, es fundamental, sí, es fundamental. Y Cristian, partimos esta conversación. Lancémonos. Partamos por lo más suave, por lo que es tu vocación, las letras y la poesía. ¿Cómo surge tu interés por las letras y la poesía? ¿De dónde nace? Bueno, yo creo que me tocó nacer en un grupo familiar, en una familia donde la poesía era algo natural. Yo pensé que todo el mundo era como el mundo de la familia Lin, fundamentalmente, y también por el lado de mi abuela. Fíjate que yo soy sobrino de Enrique Lin. Mi madre ella es una persona poética en sí misma. Para ella leer poesía, tenía libros de poesía, me leía cuando niño, leía cuentos. La poesía estaba siempre ahí, como algo natural, como un alimento natural, como no algo que uno buscaba especialmente, ni como una sofisticación, sino que algo espontáneo. Me tocó conocer a varios poetas, también a mi abuela, que era Patricia Morgan, fue amiga de Gabriela Mistral. Ella tenía un departamento en el centro, en la calle Maquiver. Y yo me arrancaba, para mí en una fiesta de Vitacura donde vivía yo cuando chico, me arrancaba a este departamento, me tenía una pieza y ahí llegaban una serie de personajes, poetas antiguos del Grupo Fuego, y ella era poeta también. Entonces eso estaba formado natural, hasta que cuando salí de la infancia me di cuenta que en realidad los poetas eran seres marginales dentro del sistema, dentro de la vida, no era algo normal. Y yo creo que algo en mi inconsciente fue como hacerse una promesa de ojalá tender un puente entre ese mundo que me parecía el mundo de los poetas como un mundo que tenía una potencia y que tenía algo que podía servir para la vida. Y que es sigo creyendo y con más entusiasmo y convicción que nunca, que es la gran riqueza, el gran patrimonio que tenemos en Chile. Y cómo traspasarlo a otros para los cuales la poesía siempre ha sido algo alejado de la vida, algo difícil, algo que se enseña en los colegios de manera tan tangencial, ¿no? Sí. Tangencial y deformativa, diría yo. O sea, yo creo que si hay algo que se ha enseñado mal o se nos ha enseñado mal, es la poesía.
Y yo creo que ahí los profesores nos hemos equivocado, el sistema entero se ha equivocado y hemos privilegiado un análisis teórico, una especie de vivisección de los poemas. Hemos usado la poesía y la literatura, la gran literatura, para hacer grandes análisis, para someterlas a exámenes de alternativa, y hemos destruido tal vez lo más puro, la fuente más pura que tenemos en Chile, que es la palabra poética. Entonces, yo sigo creyendo que todavía ahí hay mucho por hacer, que mucho por descubrir, y es lo que yo hago, es lo que hoy día me moviliza más, digamos. Siempre en mis columnas yo hablo de esto, trato de citar a poetas chilenos, regalar como pequeñas perlitas, digamos, en mis talleres. Bueno, en los talleres yo llevo 18 años, Sí. No formando en realidad, invitando a la gente a que se acerque a la poesía sin temor y se encuentre con los poetas y los poemas, no se siente inhibido, como que está entrando en una cosa esotérica, y que solo puede hacerla a través de una especie de intérprete, de hermeneuta, sino que cada uno puede encontrarse con la poesía desde su propio lugar. Tú tienes respecto a la poesía, dice, a mí me parece que la poesía, que es completamente inútil, debería ser la punta de lanza de un movimiento de resistencia frente al pensar calculante en cualquiera de sus formas. ¿Puede la poesía detener el desierto que avanza, o es la resistencia por la palabra a esta altura completamente inútil? Chuta, tú te hacías esa misma pregunta. Siempre me la hago esa pregunta, me la he hecho siempre. Y es bonita esa distinción. Una de las distinciones de Heidegger es de Heidegger. Lo que yo voy donde los filósofos, yo les robo, hago una especie como de pillaje, voy y le quito algunas cosas a los filósofos, pero siempre lo llevo al molino de la poesía. Y esa distinción entre pensar calculante y pensar meditativo a mí me ha servido mucho. Y yo creo que el pensar meditativo es donde está la poesía, el arte, lo estético, la sabiduría. Es un pensar que no quiere apropiarse de la realidad, que no actúa en relación a la realidad, a las cosas, a la naturaleza, a los otros, desde una lógica del poder, sino que desde lo contemplativo y desde la fruición estética, desde el asombro, desde la maravilla. Y en cambio el pensar calculante, que yo creo que es el que ha marcado la pauta en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra civilización y en nuestro país, muy fuertemente en el último tiempo. Y te digo, el pensar calculante uno lo tiene que hacer solamente con los economistas o con un gobierno, un cierto signo. Esto es transversal. Si tú oyes hoy día, o sea, es de izquierda y derecha el pensar calculante. Los dos están metidos en la misma matriz. Sí, por supuesto. Si tú escuchas hablar hoy día de lo que se habla de educación, se habla de plata, que está bien, son importantes, de cifras, de estadísticas, de lado y lado, de recursos, pero no se habla de educación. No se habla de lo que es de fondo. Entonces, para mí es una forma de resistencia, como decía Yuga. La única manera de enfrentarse a ese enemigo poderoso, que es el pensar calculante, es resistir desde la palabra política, porque en ella yo creo que hay recursos extraordinarios que nos han dado nuestros propios poetas, nuestros grandes poetas, con los que podemos pensar el mundo de otra manera y pensar el país de otra manera. Y en ese sentido estamos con Cristian Barken aquí en Conversando Positivo, la habla Edgardo Fogel. Tus talleres en sí pueden provocar o pueden ir como uno se puede ir inspirando en desarrollar ese análisis más profundo. Bueno, mis talleres, quiero aclararlo, no son, siempre la gente piensa que son talleres para escribir poesía, no, yo no hago talleres de escritura, además creo que es muy difícil enseñar a escribir poesía, no sé si sea posible, en primer lugar, ¿ya? No creo que haya escuelas, ni en la universidad se puede enseñar a escribir poesía, ni a escribir nada. Es más bien despertar en los que van un lector de poesía que ellos jamás pensaban que a lo mejor había dentro de ellos. Y yo hago ahí de puente, lo que hago yo de puente es mostrarle grandes fuentes maravillosas, obras, textos, yo lo llamo un viaje, por eso digo, en vez de talleres, no es el conferencista que se para y hace la clase. La palabra. Porque hay clases que yo hago, a veces llevo invitados, pero hay ritos poéticos, tenemos experiencia y es un acercamiento amable y apasionado y entusiasta a la poesía. Es un viaje lleno de sorpresa. Una vez un alumno mío me dijo, cuando iba a mis talleres, me dijo, oye, esto es como una ópera, es como ir a la ópera y siempre hay una función distinta, a pesar de que los temas en general son los mismos. Yo ahí saco mi dimensión más juglaresca, porque la gente me ha identificado como el hombre serio que se sienta en una mesa con el fondo negro a hablar de alta filosofía. Aquí lo que me interesa eso siempre me ha molestado, o sea, siempre yo me aburría cuando era alumno en la universidad y en el colegio de ver a profesores que con grandes autores eran capaces de hacer clases tremendamente aburridas. Por ejemplo, un profesor de filosofía que haga una clase aburrida de Nietzsche, a mí me parece un pecado, ¿ya? O un profesor que haga una clase aburrida de Huidobro o de Neruda, me parece un pecado. Entonces, ahí hay una responsabilidad, y Gabriela Mistral también lo dijo, para los profes, digamos. Yo soy profe, por eso estoy hablando como de adentro, como parte del gremio de los profes. Decía, no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta. Y la palabra muerta es cuando tú, en vez de despertar esa pasión, ese entusiasmo, esa emoción ante el hecho estético,
terminas tirándole un ladrillo a la cara al que está escuchando, claro. y colocándote tú arriba en un pedestal y el otro que está escuchando afuera. Yo trato en estos viajes poéticos, en estos talleres, de amablemente y con la máxima pasión y con el máximo entusiasmo de encender un lector de poesía. Y me ha pasado con alumnos que, creo que una vez lo comentamos en otra conversación que tuvimos hace un par de años atrás, me han tocado alumnos, por ejemplo, ejecutivos de banco, a veces me ha tocado, que me han dicho, ¿sabes, Cristian? Yo voy a renunciar a mí. Yo digo, por ningún motivo no voy a renuncio. La idea no era esta, claro. Renuncio, porque esto... No, yo creo que uno puede incorporarlo, así como la meditación se puede incorporar en la vida. Claro. Yo creo que la lectura de poesía, y de verdad esto no es una pomada, yo creo que esto es verdad. Leer un poema al día, leer un buen poema, alimenta el espíritu. Y hay que mantener, sobre todo en estos días, el espíritu. Claro, eso te iba a preguntar respecto a los talleres, porque yo me recuerdo en lo personal, yo hice un taller de teatro porque tenía limitaciones de timidez. Ya. Entonces busqué en el taller de teatro la apertura. Sí. Entonces mi consulta también para todos los que están interesados, digamos, en poder desarrollar estos teatros, ¿con qué se van a ir? ¿Con qué se pueden ir? En términos como de crecimiento personal. Bueno, yo creo que aquí pasan muchas cosas que son difíciles de valorar al final del taller. A mí me impresiona, porque son grupos muy heterogéneos. Claro. Gente que no conoce, muy distinta. Hay profesionales, hay dueñas de casa, hay gente joven. Son grupos que buscan que hay un anhelo de algo, que a lo mejor ven en lo que yo he hecho, se identifica, pero no saben muy bien a lo que van. Y eso me gusta a mí, sí. ¿Ya? Como que se suben a un barco, que yo le llamo que es el barco ebrio, que uso la imagen de Rimbaud, y tienen que entregarse a este barco, a este viaje, digamos, a este viaje que tiene un guión, pero que tiene muchas modificaciones y cambios durante el guión, porque cuando uno viaja, esto no es como un tour, es un viaje. Los tours están demasiado programados. Aquí vamos más o menos a cierto horizonte, pero de repente pueden haber cambios en el camino. ¿Qué es lo que yo creo que de todo pasa? Hay gente que usa esto como terapia personal, dice, al leer poesía yo estaba deprimido y esto me hizo muy bien. Yo creo que la palabra tiene se quiera o no, tiene un poder ancestral, que algo te pasa si tú enganchas. Me acuerdo que la otra vez tenía una alumna que era una fiscal, que fue alumna al taller, y me decía, de todo lo que tuviste, de repente tú leíste un poema de Vallejo, considerando en frío imparcialmente que el hombre es un lóbrego mamífero y se peina, así partía el poema, y ese como si ese poema me hubiera, atravesado. ¿Ya? O sea, si yo hubiera sido, solo por encontrarme con eso, pues me habría valido la pena haber venido al taller. Yo no lo encontré un piropo muy grande, me hubiera gustado que me hubiera dicho que por todo, no solamente por el poema. Pero eso pasa. Claro, le hizo clic ahí. Un poema, ¿ya? Que tú pones a disposición, que tú abres. Hay otras personas que se transforman en lectores de poesía, eso es bien impresionante. Gente que no había leído nunca poesía y quiere leer. Sí, lo que necesitamos hoy día, más que escritores de poesía, son lectores de poesía. Claro. Y etcétera. Pero es muy difícil en el proceso educativo evaluar qué va a pasar con cada uno. No, entiendo. Pero algo mágico ocurre, o sea, algo bien impresionante en los grupos, lo que se despierta, lo que pasa, la gente, lo que expresa ahí, lo que va pasando entre ellos, se va creando como un espacio. Es como que la gente siente que una vez a la semana, durante 2 horas, nos desconectamos de todo, de donde venimos, y entramos en un espacio común, es como una patria común, que es la palabra poética. Y eso para mí es gratificante, realmente es lo que más me gusta hacer a mí. Por eso te hacía la pregunta, porque yo conozco amigos que han estado y para motivar a los que están escuchando, los que estén interesados tienen toda la información en www.viajealapalabra.cl y también en talleresbanken@gmail.com. Sí. Y también pueden llamar al 9677-90-213. Sí, ahí va a haber alguien que les va a dar la información, les va a mostrar el programa y qué sé yo. Así que no pierdan esa oportunidad, porque la verdad es que vale la pena salirse un poco de la rutina que uno está haciendo diariamente. Me gustaría, yo te voy a dar una beca para que tú vayas, porque tú has sido mi más entusiasta promotora, así que tienes que ir un día al taller, porque de verdad que yo siento que, el proceso educacional yo creo lo mismo, siempre un profesor es importante, pero yo digo que en realidad el verdadero profesor es como un poco como el poeta. Él es uno tiene que ser como un pararrayo, o sea, recibe como el rayo que viene de la poesía y lo transforma en algo más amable, y lo traspasa. Es un traspasador. Es un inspirador también. Claro, un barquero, alguien que te cruza a la otra orilla. Yo creo que esa es la tarea del profesor. Cristian, cambiando un poco el tema, también yo creo que muchísima gente ha leído cada una de tus columnas, especialmente las últimas, que las hemos colocado en Conversando Positivo, en distintos lados, y han tenido mucho impacto. Y eres, como mucha gente, muy, muy crítico, yo diría, de la sociedad hoy día exitista y de consumo. ¿Cuál es el efecto que hoy día se está produciendo esa sociedad en el alma del ser humano? A ver, yo
pienso que sería, digamos, absurdo plantear que yo estoy en contra del consumo en sí mismo. Yo creo que y que estoy en contra, no sé, de lo tecnológico en sí mismo. Yo creo que nada es malo en sí mismo. El punto es cómo aquello es usado y cómo aquello entra en nuestras vidas. O sea, una cosa es consumir y una cosa es que el país tenga un desarrollo económico, que me parece bien, y sería absurdo pretender que un país no se desarrollara. Es difícil encontrar un modelo económico, uno quisiera en su idealismo. Yo lo quería, yo de hecho antes, cuando joven, peleé por eso. Quisiera encontrar un sistema alternativo a este sistema de mercado, ¿cierto? Que tiene, pero es difícil encontrar hoy de verdad una sociedad que funcione, que no sea en un sistema de mercado. El tema es cómo cada sociedad se apega en esa sociedad de mercado. Muy distinto un país como Alemania, que un país como Finlandia, que un país como Chile, etcétera. Claro. ¿Te fijas? Entonces yo creo que a nosotros nos ha pasado algo que lo tendrán que diagnosticar, porque yo no soy un antropólogo, un sociólogo, un psicoanalista social, no sé. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos volvimos locos en un punto del camino. Yo diría que nos extraviamos de nuestro punto, de nuestro ser. Y nos tomamos esto, a lo mejor porque éramos un país pobre, austero, y queríamos arrancar esa pobreza y esa austeridad. Y yo entiendo que es legítimo que mucha gente cuyos padres no tuvieron acceso a la educación universitaria, no tuvieron acceso a ciertos niveles mínimos de consumo, legítimamente, obviamente quieren subir, sería egoísta, y sería como una postura elítica mía decir, o de cualquiera que lo manifieste, no, que no suban al consumo, yo tengo el consumo, pero que no los demás se suban. Esa no es la postura. Es cómo es legítimo el acceso a los bienes de consumo, es legítimo que tengamos todos la posibilidad de consumir, y no tengo nada en contra de eso. Lo que a mí me preocupa es cómo un cierto tipo de modelo empieza a impactar en la manera de vivir, en nuestra manera de vivir en comunidad. Como eso, por ejemplo, uno de los ejemplos, destruye un cierto individualismo, un cierto exitismo desbocado, una cierta aspiracionalidad desbocada, puede destruir, por ejemplo, el espacio público, que a mí me parece de lo más relevante en una sociedad, que existan lugares donde vivimos en común. ¿Qué es lo que permite que exista la política en el sentido mayúsculo de la palabra, ¿no? La polis. El espacio público comienza a estar en riesgo cuando hay alguien que quiere obtener un beneficio desmedido y peca de lo que los griegos llamaban la hubris, la desmesura, irrumpe en el espacio, y esto lo voy a verificar en algo muy visual, irrumpe en el espacio público destruyendo un tejido que es, por ejemplo, un barrio donde la gente vivía, tenía una plaza, un lugar, como aquí cerca, cuando Polman instala su torre, ¿no? No estoy en nada en contra de que haya una torre, que puede ser una gran obra de arquitectura, además de un arquitecto que venía afuera, ni siquiera se interesó por el paisaje chileno, ni que haya un mall, tampoco estoy en contra de eso. El tema es cómo, de qué manera, y cuánto eso violenta nuestra manera de vivir. A mí me parece que esa mole destruyó, violentó, claro, generó nuevos espacios de circulación en el barrio, es cierto, pero pudo haberse hecho mejor. ¿Por qué no se hizo un área verde gigantesca? ¿Por qué no? Hay tantas maneras y modelos. Eso te revela, el arquitecto constructor que se compromete y el tipo que da el permiso, digamos, no exige en el Estado mismo, no exige a aquellos que legítimamente tienen su negocio inmobiliario de que tienen que, si tú irrumpes en un lugar de espacio público, tú tienes que producir de vuelta algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos maneras de vivir este modelo, dos maneras de habitar, y la que ha predominado ha sido la desmesura. Y esta desmesura, la hubris, que me gusta ese término griego, la desmedida, salirse de la medida. Toda la sabiduría de la historia de la humanidad nos ha mostrado que romper el equilibrio natural, romper un cierto equilibrio en nuestras vidas produce efectos devastadores. El Tao, te lo habla cada rato, el taoísmo, el budismo también, el cristianismo también, el mundo griego también. Y resulta que de repente irrumpe esta manera de ver el mundo depredadora, descomunal, agigantada. Esto de tener dinero está bien, lucrar está bien, yo no estoy en contra incluso de lucrar, pero otra cosa es la usura, que es un grado superior del lucro, que ahí ya entramos en un tema que tú transgredes una cierta naturalidad. Y esto lo han dicho todos los pensadores, los sabios de todo el mundo. Y en eso yo creo que estamos. Yo creo que en Chile entró en una espiral de desmesura. ¿Y saben qué se ve esto? Se ve en que todos caímos dentro de este juego, todos, incluso aquellos que criticaban el sistema. Es decir, incluso aquellos que tenían un discurso político radical contra el sistema, tú los ves en contradicciones flagrantes. Gente que tiene discursos políticos muy radicales, pero que en su vida privada, en su manera de vivir, son absolutamente consecuentes. Hacen aquello mismo que criticaban. Entonces, nos compramos esto completo. Y ahí entramos en un extravío, que es lo que estamos viendo hoy día, que es, digamos, un modelo que se volvió loco, digamos, que no funciona y que está afectando el estado anímico del país. Es difícil romper la atolladora, pero yo creo que, sin embargo,
creo como un gran filósofo chileno que se llamaba Jorge Millas, creo que hoy día hay que tener cuidado, digamos, compartiendo este diagnóstico crítico que yo tengo, no caer en un pesimismo quejumbroso. Exactamente. Y tratar de animar la esperanza. Eso lo decía Jorge Millas. Hay que animar la esperanza en un periodo difícil de la historia de Chile. De hecho, nosotros pusimos un mensaje, me acuerdo. Bueno, tu programa tiene por eso, un poco Conversando en Positivo, sí. que si nosotros empezamos a replicar las noticias negativas, lo negativo, finalmente nos convertimos en unos repetidores de energía negativa. Bueno, yo creo que ahí también hay otro tema interesante que podríamos hablar, que es las tecnologías en sí mismas son fantásticas. Internet es un instrumento maravilloso. Hasta los teléfonos celulares bien usados. El tema es cómo nosotros, qué actitud tenemos ante ellos, y yo creo que aquí la actitud que hay que tener ante la técnica, que ya entró en nuestras vidas, es una actitud de desapego y de serenidad. Es decir, yo decido cuándo y cómo entra ese instrumento tecnológico en mi vida. Yo decido si dejo a mi hijo de 5 años todo el día pegado en su iPhone o en la tablet o en lo que sea. Yo decido si estoy comiendo en una comida, apagar mi celular y lo uso cuando haya que usarlo. O decido que simplemente entre indiscriminadamente, digamos, y transforme completamente mi vida. Entonces, es una actitud personal del usuario. Y lo que uno ve hoy día en relación a lo tecnológico, yo lo veo, yo vengo siempre, ahora estoy viviendo en Viña, tomo el metro, es impresionante ver seres cada vez más aislados en sí mismos, cada vez más encerrados. O sea, la tecnología te comunica con otro, pero te encierra y te impide un encuentro azaroso en la ciudad. Que hoy sentado en el metro, ¿qué voy a conversar si ya soy autosuficiente, tengo todo en mis parlantes, en mi aparato? Bueno, no me interesa. Hasta en los restaurantes, en distintos lados. Es lo que llamó Luigi Soja, un psicoanalista, la muerte del prójimo. Prójimo viene el hebreo, significa próximo, el que está al lado mío, el que yo puedo tocar. A mí no me importa, desaparece. Entonces, eso hay que tener cuidado. No es un tema, de nuevo, no es un discurso contra la tecnología bien usada puede ser un instrumento de comunicación y de cambio extraordinario, pero puede transformarse en alienación. Y tal vez habría que ver por qué nos hemos convertido en una sociedad de adictos. ¿Por qué en Chile están los consumos de alcohol más altos del mundo entre los jóvenes? Consumo de drogas, tenemos los índices más altos, mucho más altos que Argentina, mucho más altos que Perú. Hay una sociedad adictiva y la tecnología se ha transformado también en una de las formas de adicción. Entonces, creo que ese es un tema interesante de tocar en algún momento. Sí, eso lo podemos relacionar con el tema de la educación. Yo, dentro de textos que tú ponías, por ejemplo, los padres que se movilizan para protestar por el exceso de tareas que los niños llevan a la casa, debieran empezar a llevarse ellos mismos algunas tareas para la casa. ¿Cuánta atención le están dedicando a sus hijos? ¿Alguien les lee cuentos a los niños y mantiene la posta de ese rito sagrado que impide se seque el pozo de la infancia? Claro, hay un deber también de los padres. Claro, esa frase quiero que sea bien entendida, porque yo sé que hay un movimiento. De hecho, yo tengo una persona muy querida que es familiar mía. Yo creo que ahí se produjo tal vez un malentendido. Hay un movimiento de padres que se inquietaron por el abuso de las tareas. Yo creo que está bien que ese tema se haya instalado, pero tal vez mi punto de vista es que está bien, es bueno que se haya movilizado y hayan generado, pero no hay que transformarlo esto en un dogma de decir las tareas son malas y acto seguido hacer una ley contra las tareas. Me parece que ese no es el punto, creo, fundamental. Es un tema importante, pero no es el punto fundamental. Pero también hay otro tema, que es el tema del abandono. El abandono de los padres de los niños, por este mismo modelo el sistema de vida que estamos llevando, que lleva a un padre, por ejemplo, a trabajar en forma loca, desmesurada durante el día, tener una jornada porque necesita más dinero, pero ese dinero ¿para qué lo necesita? Porque tiene que pagar al psiquiatra, los que pueden pagarlo, tiene que pagar, no sé, al profesor de piano, el niño tiene que pagar, y termina como un esclavo usando esas horas que podría usarlas en encuentros sencillos con su hijo, en pagar, y finalmente no le entrega esas horas valiosas que son oro de tiempo cualitativo con su hijo. Entonces hay abandono, y hay abandono en los sectores altos. Es impresionante ver ese abandono, y yo creo que ese es un tema tremendo. Entregarle a un hijo a un tablet, y uno lo ve de repente en restaurantes, en comida, niños pequeños, metido en la tableta, absolutamente tranquilo, es como si le hubieran dado Rabotril, ¿no? Pero en vez del Rabotril, tú tienes el tablet, y tienes al niño que no molesta, que no salta, que no hace ruido, y los niños tienen que molestar, tienen que hacer ruido, tienen que molestarnos, tienen que interpelarnos desde su infancia. Entonces, ese es un tema ahí de desequilibrio de nuevo, ¿no? Están mal colocados los enfoques, mal colocada la energía. Bueno, un llamado a los padres en ese aspecto. A tomar conciencia. No quiero que suene esto como dicho desde un púlpito de alguien que dice, mete el dedo, me lo estoy colocando en mí mismo. O sea, yo soy padre, imagínate, yo tengo 5 hijos,
y yo mismo caigo en contradicción a pesar de todo esto que estoy diciendo. Entonces, al decirlo me sirve a mí mismo para despertar la alerta conmigo mismo. O sea, no estoy hablando de la pureza, yo, excelente padre. No, yo también estoy metido en esta máquina. Yo estoy adentro de aquí, no estoy fuera. O sea, por supuesto. No me gusta el que habla desde afuera de Sodoma y Gomorra, digamos, el profeta que se coloca desde afuera. No, yo estoy dentro de Sodoma y Gomorra. Y ahí me gusta hacer cambios adentro del lugar. De hecho, tú en uno de tus columnas le pusiste los hijos del hastío. Ese es otro tema fascinante, digamos, y es que en una sociedad, y sobre todo en sectores medios altos, en donde empieza a ser fácil conseguir todo lo que yo quiero y todo está disponible y a mano, finalmente lo que está en peligro ahí es, primero, el sentido del esfuerzo de lo que cuesta conseguir ciertas cosas. O sea, yo rescato el país austero de mi infancia, no digo que sea mejor, creo que tenía cosas peores en el sentido que ahora, pero en este sentido sí que era mejor. En que te compraran una negrita, yo me acuerdo a mí. Era un acontecimiento, ¿no? Que te llevaran al cine, también era un acontecimiento. Que te consiguieran un libro, también era un acontecimiento. Cuando ya tú tienes todo a tu disposición, lo que empieza a ocurrir es el hastío. Ahora, el hastío es interesante, ¿eh? El aburrimiento primero, el aburrimiento que se transforma en hastío. Por eso es que es importante que los niños, creo yo, se aburran. Y los adultos también. Vivimos en la sociedad del entretenimiento, del entertainment. Queremos estar permanentemente entretenidos por otros. ¿Por qué? Porque no queremos aburrirnos. ¿Por qué? Porque el aburrirnos nos conecta con nuestro vacío, nuestra angustia personal, que es muy importante, digamos. Entonces, el hastío sí, pues, yo creo que la esperanza es que llega un punto y cuando hay mucho hastío, de ese hastío a veces surgen los grandes líderes espirituales. Buda, ¿de dónde viene? Del hastío, claro. De la sobreabundancia. Nace en un momento en que en una sociedad que lo tenía todo, lo tratan de encerrar en un mundo que no viera el sufrimiento hasta que sale, se da cuenta de lo que había y el hijo del hastío se transforma en el iluminado, digamos, el que busca la iluminación y la comparte con los demás. Y yo creo que en la historia humana hay varios ejemplos, el movimiento del hipismo, hay muchos movimientos, lugares que han ocurrido cuando ya llega una sociedad de hastío, de sinsentido, porque si tú lo tienes todo, ya tienes que buscar, no hay sorpresa, tienes que explorar experiencias límites, y experiencias límites son las drogas, y entre las drogas incluyo las drogas virtuales, incluyo el Pokémon Go y etcétera, lo incluyo como droga. Sí. Bueno, ¿cuál debería ser, bajo tu punto de vista, el trabajo interno, el trabajo espiritual que deberían hacer los educadores para los chicos y quizás en la universidad también para ir desarrollando el ser, el aspecto espiritual? Estamos con Christian Barken, un gran inspirador de muchísimas personas. Tú sabes que mucha gente te escucha, mucha gente te lee, hace comentarios y se inspira y te siente como un guía. No, yo ahí quiero te sientes, yo digo lo que... Sí, muy amoroso. Lo que la gente ve en ti, no es tu responsabilidad. No, yo te agradezco tus palabras, pero quiero dejarlo bien en claro. A veces soy inconsciente de verdad. De repente soy bien inconsciente porque yo además no estoy tan conectado, por ejemplo, con las redes sociales hoy día. Claro. Entonces, me comenta gente que leyó el artículo y ¿cómo lo leíste en el Mercurio? No lo leí. Y no tengo he ido tomando a poco conciencia del impacto. Por eso ahora me cuido en el sentido de que uno es responsable de lo que está emitiendo. Pero yo no me siento, de verdad lo digo, no por una humildad excesiva, desconfío mucho de los gurús y de los guías. Creo que, admiro a ciertos maestros, pero las caídas que hemos tenido con los guías y los gurús, el ego ahí se mete de una manera feroz. Sin duda. Y nadie está inmune a eso. Y he tratado, cuídame, yo no digo que no haya podido caer en la tentación, y es fácil caer en la tentación de escucharse a sí mismo y de generar una serie de seguidores. Por eso yo en mis talleres, que estábamos hablando recién, trato la profundidad, tomarla con humor, reírme de mí mismo, hablo del capitán del barco, pero el capitán de repente es un náufrago, o sea, yo soy un ser humano, afortunadamente, digamos, con toda la fragilidad, mezquindades, miseria, egoísmo, etcétera, que de repente le tocó la suerte de recibir de otros algo que puede repartir con los demás. Eso. En este caso el amor a la poesía y otras cosas que me salen naturalmente, digamos. Lo que pasa es que, Cristian, tú tienes también la honestidad de decir muchas cosas que muchas personas no se atreven a decirlo. Ese es un tema. Eres como un gran espejo de muchísimas mi señora me personas. dice, mi señora, por eso yo no lo digo de mí, me dice que yo soy bien corajudo, yo no me doy cuenta hasta después. Claro, lo que pasa es que yo creo que en Chile hay hoy día falta de coraje, o sea, y el coraje tiene que ser de mantener una independencia, porque es muy fácil. Hablábamos recién criticar al sistema, pero si yo decía, el sistema somos nosotros. Siempre en general los críticos feroces que aparecen critican, digamos, al que está en la otra orilla, pero no critican ni no miran, son indulgentes con los horrores que están ocurriendo en su propia orilla. Y hoy día en Chile y en el mundo, nadie tiene el capital moral que le permita establecer con una superioridad sobre otro. Por supuesto. Es decir, te lo quiero decir con toda transparencia,
la izquierda a la que yo pertenecí, y sigo sintiéndome en una parte, si yo te digo, como de mi corazón, la izquierda hoy día perdió su capital moral en Sudamérica. Y la perdió por cosas que están pasando y que han pasado en Argentina, en Venezuela, en Cuba, donde acabo de estar. Y asumir eso con honestidad, siguiendo siendo de izquierda, con independencia y con libertad, requiere coraje, porque requiere romper con redes, con amigos, con cosas que uno tiene y en la cual uno está sostenido. Hoy día en Chile, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el Sename, con los niños, la matanza de niños en Chile del Sename es tal vez la violación de derechos humanos más flagrante de la historia del país. Mira lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Más de 500 niños, sabemos, hasta ahora han muerto, de manera que hay que aclarar y hay que aclarar penalmente. Niños abusados, niños prostituidos, es algo impresionante. Y esto ha sido administrado por 2 gobiernos de distintos signos, repartiéndose el centro de menores como un botín político. Entonces, ¿quién tiene hoy autoridad moral ante el país para decir nosotros somos el bien, nosotros somos? Entonces, eso, yo creo que hay que tener... Sí. Hay que estar muy... El problema del coraje, el coraje requiere independencia. Si yo siento, eso es lo que pasa en mis columnas, y sé que esta columna puede provocar problemas, incluso me podría provocar problemas, y de hecho me las ha provocado, no quiero hacer de víctima aquí, pero yo estoy seguro... sin duda tienes comentarios bastante... No, pero no solamente comentarios, yo creo que aquí es poderes fácticos, pero de lado y lado, y me ha pasado y lo he experimentado, que a veces ha afectado tardíamente algo. Yo dije, son intuiciones y cosas que me han dicho, digamos. Y ahí uno tiene que ya tomar una decisión, digamos. O realmente se lanza o no se lanza, digamos. Eso es complicado, pero un columnista tiene que tener la independencia total. Sin duda. Ahora, lo importante, lo que tú transmites, es que el desarrollo interno es individual y es a través de la experiencia diaria. Y un poco lo que tú transmites se puede decir... es mostrarle a las personas, pero claramente cada uno tiene que hacer su vida. Y en ese sentido... tú haces un llamado también que no nos quejemos, por ejemplo, a las personas, el tema de las quejas, y el trabajar en el día a día en ser mejores personas, en cambiar las actitudes, en verse a sí mismo. Esa es la tarea más difícil, porque es muy fácil estar viendo siempre la proyección de lo malo afuera. Jung eso lo vio, el psicoanalista hablaba de la sombra. De la sombra, el espejo, el cura que ve el pecado sexual en el otro y lo condena de su púlpito. Por eso es que él está abusando de los niños dentro de su parroquia. ¿Me entiendes? El tipo que critica a los ricos o a los capitalistas porque se hacen ricos y sin embargo él, a través del poder político, se está granjeando una fortuna y se la está y la junta en un maletín y la mete después en un monasterio, como ocurrió en Argentina. La sombra la tiene uno, y generalmente cuando uno busca afuera al enemigo, porque en realidad estaba adentro. Eso es lo que dice, lo que lo ponen a enseñar. Bueno, es todo espejo. Estamos viviendo en un mundo holográfico donde todos somos espejos de todo. Y por lo tanto somos co-creadores de la realidad. Y es un llamado de atención a todos nosotros que uno mismo tiene que ir cambiando para producir el cambio global. Yo creo que son tiempos muy exigentes. Yo creo que esa es la dimensión positiva de estos tiempos. El hecho que hoy día existe esta transparencia, que puede ser un poco peligroso en el sentido que todo está expuesto, también lo que ha hecho es hacer evidente lo que ya estaba, pero que no se había visto. Y eso tiene un nivel de exigencia feroz. Eso lo saben perfectamente los presidentes de la República, los políticos que están expuestos hoy día a un escrutinio y a una crítica. Casi no pueden salir a la calle, ¿no es cierto? Claro. También las autoridades eclesiásticas, pero también los intelectuales, también los que estamos en los medios de comunicación. Y entonces es un nivel de exigir, uno tiene que cuidar sus palabras y saber que a veces está diciendo cosas que rápidamente se pueden volver contra uno. Entonces, esa exigencia me parece, fíjate que buena. Me parece que nos está obligando tal vez a tener menos grandes discursos sobre las cosas, y tal vez la nueva realidad, y sobre todo la gente joven, nos está pidiendo coherencia. Y eso sí que es difícil de conseguir, la coherencia. Por lo menos tiene que ser una aspiración, pero... Y tal vez hay que disminuir el discurso, ya sea moral, político y todo, y más bien, más silenciosamente, hacer acciones, pequeñas acciones. Ir aplicando, sí. Y en ese aspecto, más que acciones quizás externas, en este programa con muchos invitados, tú de alguna otra forma los has hablado, sobre las diversas formas de estar en el presente. O sea, al estar en el momento presente, de alguna forma estás viviendo la realidad y vas parando ese loro que es el que te está siempre transmitiendo las malas ondas, los pensamientos, etcétera. Te preguntaba a ti, ¿cuál es tu forma de estarlo o cómo
¿cuáles son los pilares, digamos, en el arte de escuchar también que tiene que ver con esto y de contactarse en el silencio? Volvamos a lo que me gusta más, digamos, lo que yo sé. A otros te podrán hablar más de la meditación. A mí también me interesa la meditación, pero como alguien ignorante en esa área, trato de hacer unas pequeñas meditaciones que no sé si serán muy ortodoxas o no. Pero es tu propia experiencia. Sí, pero yo diría, para mí ha sido la poesía y la literatura, lo estético. El contacto con eso me ha hecho acceder, digamos, a una manera de estar en el mundo que es distinta a otras maneras de estar en el mundo. Y yo me gusta mucho una afirmación que hace el poeta Hölderlin, poeta que yo quiero mucho, un poeta de una gran pureza del siglo XVIII y quien, bueno, terminó enloquecido viviendo en la casa de un carpintero, pero es una historia, es un poeta que estoy viendo en uno de los talleres ahora, Federico Hölderlin, que me encanta. Él dijo, por ejemplo, frases tan lindas como esta: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. O tiene otro que dice: cercano está el dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Es como unos relámpagos que tira. Y Hölderlin decía, de mucho, el hombre está lleno de méritos, pero en realidad solo poéticamente hace de esta tierra su morada. O sea, es la idea del habitar poético. El hombre ha construido cosas fantásticas, la historia del hombre emocionante, el Homo sapiens, todo lo que ha tenido que luchar. El hombre a través de la historia, Edgardo, es bien impresionante. Para que nosotros estemos sentados aquí conversando ante un micrófono, cuántas generaciones, historias, muertes, sacrificios, de toda una cultura, toda una historia que se ha ido haciendo a través de la historia del hombre. Pero dice Hölderlin, eso no es lo más importante de la historia. Hay algo más importante todavía. Y eso es cómo yo habito la tierra. Y habitar poéticamente significa... Es súper difícil explicarlo esto, ¿eh? Me la sé yo mismo, no sé cómo lo voy a responder, pero habitar poéticamente es... a ver, yo creo que nosotros vivimos rodeados de cosas, de entes, un micrófono, una silla, un otro, entes. Son los entes. Pero todos los entes tienen un ser. Y el tema es que la poesía te conecta con el ser de esos entes. Es como una esencia que está ahí guardada para que tú la contemples, para que tú hables de ella, la cantes, la pintes, la muestres, te entregues con ella, no apropiándote de ella, ¿ya? Entonces, el habitar poético tiene que ver con una manera gratuita, tiene que ver, es lo más lejos posible del poder. Yo creo que el poder de la poesía es lo que está más lejos del poder, que es lo que hoy día es lo más preciado, tener poder, de todo tipo de poder, ¿no? Y ese habitar poético tiene que ver con una profundidad, con una esencia que está muy en lo hondo nuestro, y significa en el fondo despertar, dice el mismo Hölderlin, del ensueño en que vivimos, ser cada uno mismo, vivir en la verdad más arriesgada de uno. Suena muy, muy fácil, sé tú quién eres, dijo una vez un poeta griego Píndaro. Bueno, ¿qué significa ser uno el que es? ¿Quién soy? Porque estamos llenos de mochilas. Bueno, yo creo que la mayoría de los poetas, los grandes poetas, nos vinculan con eso. El otro día escuché en un lanzamiento de un libro que sacamos de Violeta Parra, que es para mí una de las más grandes poetas de la habla hispana. O sea, la coloco al lado de San Juan de la Cruz, de Quevedo, de Neruda. ¿Ah, sí? Sí, no, Violeta Parra es una artista, una poeta extraordinaria, de lo más puro que ha salido aquí de Chile. Y escuchamos a Zurita, el poeta, haciendo la presentación, y tú das la diferencia, digamos, un poeta, y lo que dijo, lo que habló, produjo una conmoción, una emoción, y ahí tú ves ese valor de una mirada poética del mundo, que yo creo que es urgente hoy día, y cada uno de a poquito ir recuperando nuestra existencia. Eso sí, son pequeñas cosas, puede ser pequeñas lecturas o pequeñas experiencias. Y bajo ese punto de vista, Cristian, con todo tu bagaje, tus experiencias también de vida, ¿cuál es tu visión hoy de la divinidad, del sufrimiento, de la muerte, con todo lo que tú has vivido, bajo tu punto de vista? Es una pregunta inmensa, pero como yo quiero ser breve, porque sé que tienes muchas preguntas que hacerme, no quiero explayarme en el entusiasmo. Pero tu propia visión, bajo tu experiencia, no a nivel intelectual. Yo creo que hoy día las palabras están muy gastadas. Hablabas tú de la palabra al comienzo, lo decía. Las palabras se han ido gastando, incluso palabras sagradas como Dios, como libertad, como igualdad, han sido manoseadas, gastadas, y por lo tanto de repente hay muchas de esas palabras que se han convertido en palabras vacías. Cierto. Entonces yo creo que hay una crisis profunda de la confianza y una crisis profunda del lenguaje, y el lenguaje basa sobre la confianza de que la palabra dice el mundo. Esa es la confianza sobre la que se sostuvo nuestra civilización. En el principio era el verbo. Así es. La palabra dice el hombre, y hoy día estamos en esa crisis. Ahora, yo creo que toda crisis es una tremenda y maravillosa oportunidad de recreación y reinvención, pero no sabemos cómo salir muy bien, los poetas tampoco, los escritores.
cómo hacer que ciertas palabras, al volver a ser dichas, no despierten rechazo, sospecha y sean creíbles, digamos. ¿Cómo decir Dios hoy día? Que los que han dicho Dios durante tantas décadas han monopolizado la palabra Dios y resulta que terminaron convertidos en los grandes violadores de las leyes más profundas, más esenciales de Dios. La libertad, la igualdad, entonces el amor también es una palabra gastada. Entonces ahí yo creo que el gran salto hoy día es de la creación, es de la invención. Y el terreno de lo poético y de lo estético tiene que ver con eso. Rimbaud dijo una frase bien bonita y bien tremenda. Dijo, hay que reinventar el amor. Me dice, pero ¿cómo si el amor? Sí, hoy día tal vez habría que reinventar el amor. Y eso requiere, obviamente, que requiere un silencio que nos permita pensar, sentir. Y yo creo que ahí nuestros poetas nos pueden dar tremendas pistas, ¿no? Y yo creo que hay que escucharlos. Creo que la tarea de nosotros también es escuchar a aquellos que no están hoy día en las grandes líderes del poder, que no están hoy día en los medios de comunicación, que no están en esta cosa desaforada, incluso en las redes sociales, sí, pero que están hoy día tal vez son los que están dando más luz sobre el planeta. Son esas conciencias que de verdad, sin afanes de poder, están tratando de compartir una experiencia, y yo creo que dentro de eso yo rescato a mis poetas, digamos, les digo los míos porque los quiero mucho, los poetas chilenos. Gabriela Mistral, por ejemplo. La convertimos, la pobre Gabriela Mistral, en una estatua, en una imagen, la vieja maestra rural, latera, de la que aprendimos algunos poemas en el colegio. Y es volver a leer a Gabriela Mistral, es de verdad leerla, porque no la hemos leído, es encontrarse con yo te diría, uno de los genios más grandes que hemos tenido en Chile. Te decía Violeta Parra, estoy hablando de nuestras grandes mujeres. Sí, grandes maestras. Grandes. Y hay otros poetas más ocultos, Jorge Tellier, poeta de la nostalgia, al sur, Rolando Cárdenas, poeta puntarenense, te puedo citar a tantos, Cecilia Casanova. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a auditorio que están escuchando, Cristian, que hay que leer antes de irse de esta tierra? Yo creo que hay que releer a Violeta Parra. Lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber, ni más claro el proceder. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente. Imagínate, solo en esos versos todo lo que hay. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Eso es un acto, un himno de gratitud único, que ningún otro poeta en Chile había escrito, ni Neruda había escrito un acto de gratitud. Leer a Violeta Parra. Acabamos de sacar este libro de poesía que es, para mí, la obra, es decir, Violeta Parra es una de nuestras grandes poetas. Pero releer a todos. El mismo Neruda tiene grandes sorpresas. Gastón Suplet, por ejemplo, tiene una interpretación muy espiritual y muy interesante de Neruda. A Neruda hay que volver a leerlo. Neruda, a veces, a pesar del mismo, entra en unas profundidades espirituales en algunos de sus libros que nos sorprenden. Entonces, yo recomendaría a Violeta Parra de todas maneras. Es lo primero para entrar. Incluso al lado del genio de Nicanor Parra, yo creo que es la pureza. Nicanor sería el poeta a la sospecha. Yo diría que es más intelectual Nicanor Parra. Y Poeta Parra es más conectada con el corazón, con la emoción. Con la emoción, ¿no? Claro. Lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber. ¿No? Yo creo que partamos por ella, partamos por Violeta Parra, y ahí tenemos una pega inmensa. Dentro de otras cosas que tú planteaste en tus columnas, la vida es como una llama, hay que revivarla todos los días, tú decías. Cuando nos dormimos los laureles, cuando vivimos una vida sonámbula, como denunció el viejo Heráclito, y no una existencia despierta, alerta, autoconsciente. Cuando ahí se hablaba de esta chica que falleció y todo, tú transmitías un poco que estamos como dormidos, ¿no? Jacinta, Jacinta, de corazón. Que estamos como una sociedad hipnotizada de alguna otra forma, y era un llamado a despertar. Que tú en otra columna, ya en forma positiva, tú proponías una revolución silenciosa. Tú planteabas, cada vez que nos subamos al auto o al metro, cada vez que nos topemos con un vecino, prójimo, cualquiera, que cada uno de nosotros se reencuentre con sus formas perdidas, con un saludo cordial, con unas gracias sinceras, con un consabido clásico buenas tardes. Tal vez así empecemos a hacer de a poco un país posible y en forma. Justamente esa columna, cortito, hablaba de la pérdida de las formas, que puede parecer como formalista, pero las formas en el trato, en la convivencia, en la vida, son muy importantes. Y hoy día uno siente que se están descuajeringando, haciendo jalea, derritiendo la forma. Sí. Tú subes a un lugar, no le das la pasada a alguien, se han perdido actos pequeños de cortesía. El saludo que me enseñó mi padre, aunque puede sonar machista, darle el paso a una mujer mayor, saludarla, claro. Decir buenos días, decir buenas noches.
Y las formas en la clase, el respeto al profesor, pero también el respeto del profesor por el alumno. A mí me parece que es muy preocupante cuando se pierden las formas, porque las formas tienen que ver absolutamente con el fondo. Cuando se pierden las formas de una manera tan brutal como se están perdiendo a veces hoy día en nuestra convivencia, está perdiendo algo en el fondo de nuestra convivencia. Entonces, recuperar la forma no es un tema formalista, sino que es que digamos, se demora mucho tiempo en cristalizar en una civilización o cultura ciertas formas de encuentro, de diálogo, de convivencia. Cuando eso se deteriora, estamos liquidados. Cuando la señora en su 4x4 en Vitacura te tira el auto encima y te mata a garabatos, digamos. Cuando tú escuchas, lamentablemente hoy día, a mujeres del sector ABC1, jóvenes, en la calle, hablando, para arriba, para abajo, cuando ya el lenguaje lumpérico llegó ahí, a la supuesta élite, digamos, etcétera. Cuando tú empiezas a ver estas formas de violencia diaria en el trato, yo creo que ahí estamos ante un problema tremendamente de fondo. Es un problema de forma, pero un problema de fondo. Yo creo en la forma. Cuando se deteriora la forma republicana, cuando un presidente espera, y no estoy hablando de este presidente, estoy hablando de todos los presidentes, para que no se malentienda, se empieza a perder la dignidad, la importancia que admirábamos de las formas republicanas. Cuando tú ves a políticos hablando para hacerse los simpáticos y ganar audiencia, tirando frases para el mármol, pero de una ordinariedad tremenda, hay un problema de fondo del país. Entonces, eso a mí me parece que es urgente recuperarlo. Y fíjate, los poetas trabajan con la forma. Ahí hay una delicadeza. Chile, en el fondo, es un país extremadamente delicado. Mira a Violeta Parra. ¿Qué delicadeza? Ella fue capaz de protestar. ¿Tú la viste, has escuchado alguna cosa ordinaria, digamos, en Violeta Parra? Siendo que su poesía es una poesía de protesta extraordinaria contra la injusticia. Pero me parece que perder esas formas con argumentos de que la libertad de expresión, etcétera, se va perdiendo el respeto. Y en la gente joven que está buscando referentes, yo creo que la gente joven busca pureza, ideales y todo. Hoy día no tiene a nadie a quien admirar, porque los adultos perdimos esas formas básicas de relacionarnos y de convivir. Creo que tenemos que recuperar la forma, o si no nos vamos a descuajeringar, nos vamos a hacer un flan que se va a deshacer, digamos. ¿Ah? Uno lo ve en algunos países en Europa, pero también en otros países en Latinoamérica, lo importante es la forma, en el trato, en el saludo en la calle, ¿no? Entonces me preocupa que ahí detrás de eso esté en el fondo un horizonte de violencia. Bueno, ahí podemos proponer la revolución silenciosa, ir cambiando las formas, ¿no? Que las revoluciones comienzan con pequeños pasitos, no con grandes tomas de la Bastilla. Sí, especialmente en otros tiempos. Ni el Palacio de Invierno, con un gesto sencillo. Saludar a alguien hoy día en un ascensor, en Chile, es un acto revolucionario. Decirle buenos días a tu vecino es un acto revolucionario. Yo creo que si todos empezáramos hoy día con esos pequeños símbolos y actos y gestos, yo creo que el país empieza a cambiar inmediatamente. Y eso vale más que tomarse el poder, que finalmente no sirve para nada. Ya saben, amigas y amigos auditores, empecemos, ¿no? Con la acción individual cada uno. Tratemos de empezar, por lo menos. Y todos los que quieran, inscríbanse en www.viajealapalabra.cl, los talleres de Cristian, talleresbarken@gmail.com o al 912-96392 para todos los que se quieren inscribir, ¿no? Muchas gracias, Edgar. De todas maneras, están lógicamente invitados a sumarse a este viaje. Gracias, Cristian, y gracias por la inspiración y por la motivación para tantas personas. Gracias a ti por tu generosidad, siempre invitarme aquí a este espacio. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta una nueva oportunidad. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.